Pero muy feliz sábado, queridos hermanos. Es para mí, un placer poder acompañarlos en esta mañana. Creo no haber tenido la posibilidad de conocer la iglesia de Olivos. Sí, no lo recuerdo. Capaz que en alguna oportunidad con el coro de Balcarce o con algún conjunto hemos ido. Pero agradezco especialmente a Jonathan Cairus la posibilidad de predicar en esta mañana, de acompañarlos. Y no quiero dejar pasar la oportunidad para mandarle un gran abrazo a un amigo, Ariel Núñez, ¿sí? Un gran amigo allí. Y obviamente también a su esposa, para que no se ponga mal, ¿no? A Sofía le mandamos un beso muy grande. Y también siento la obligación de mandarles un saludo a todos aquellos que nos hemos cruzado en Balcarce. Como decía un gran profesor que hemos tenido, ¿no? Haroldo Calvermatter, decía que Balcarce es como una gran hermandad, ¿no? Que te marca fuego. Así que un cariño también para todos aquellos que hemos cruzado algunos años en Balcarce. Quiero en esta mañana invitarlos a reflexionar en una historia que encontramos en la Biblia, en el Evangelio de Marcos, que tiene que ver obviamente como actor principal a Jesús. Y para introducirnos en esta historia quería compartir con ustedes una cita. Ustedes la van a ver allí en pantalla, una cita del libro, ¿sí? Que lo encontramos allí, Encuentros Decisivos, de Roberto Badenas, un gran escritor. Y la cita dice: el contacto con Dios tiene efecto de hospital para curar nuestros diversos daños, pero también tiene intención de escuela para que cada vez haya menos daños que curar. Qué maravillosa cita que nos recuerda que Jesús en la tierra obró muchos milagros, no solo con el fin de poder librar a alguna persona de alguna dolencia física, sino sobre todo de ejercer escuela, de dejar alguna que otra enseñanza. Por eso el propósito de este mensaje esta mañana es tratar de encontrar, ¿sí? De buscar aquellas enseñanzas que están expresadas en la Biblia a lo largo de las historias que vamos a compartir en esta mañana. Te invito a que puedas abrir tu Biblia, ¿sí? Allí en el Evangelio de Marcos, el capítulo 5, vamos a leer a partir del versículo 21. ¿Sí? San Marcos, capítulo 5, a partir del verso 21, dice que pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Para hacer un pantallazo breve en cuanto al contexto, ¿sí? Jesús con los discípulos habían pasado una noche tremenda en medio de una tormenta. Jesús dice que estaba durmiendo en la popa del barco y los discípulos lo despertaron. Conocen la historia. Luego, ¿sí? De ese milagro, desembarcaron en Gádara y por fin pisaron tierra firme. Sin embargo, se encontraron con unos endemoniados. La historia es también conocida, cómo esos endemoniados son librados, ¿sí? Los cuales piden ingresar a los cerdos, se ahogan. Jesús es echado de Gádara. Y entonces llegamos a esta historia, ¿sí? Una historia que nos encuentra a Jesús recientemente llegado del mar de Galilea, predicando. Y dice el versículo 22 que vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, que luego le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Lo que debe ser para un padre, ¿sí? Para un padre tener un hijo en una situación extrema. Este hombre era un hombre importante para la sinagoga, tenía un cargo realmente alto, importante. Pero obviamente ante una situación tan desesperada, San Lucas agrega algo más: esta era su única hija. Y de pronto vemos la escena, ¿no? Viniendo hacia Jesús, sin importar el cargo que tenía de ser fariseo, y arrodillarse delante de Cristo, rogándole que por favor haga algo porque su hija estaba muriendo. ¿Qué no haría un padre, no? ¿Qué no haría un padre cuando ve que la vida de su hijo se está yendo? Allí lo teníamos a Jairo rogándole: por favor ven y sana a mi hija que se está muriendo.
El versículo 24, para sorpresa de muchos, dice que fue con él y que le seguía una gran multitud y la mayoría lo apretaba. Y dice que una mujer que hacía 12 años padecía flujo de sangre, o sea, polimenorrea, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, sino que le iba peor. Versículo 27 nos dice que cuando oyó hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto seré salva. Quería invitarte a reflexionar un poco en esta mujer, ¿no? La Biblia no nos dice cuántos años tenía, pero sí que hacía 12 años su vida había cambiado rotundamente. Y no hay que ser muy estudioso del tema para saber que cuando una persona tiene esta enfermedad, el hecho de andar perdiendo sangre constantemente, polimenorrea, anemia, cuando una persona tiene este problema empieza a estar decaída. Bajan sus defensas. Ante cualquier virus es probable que se enferme. El cansancio, el decaimiento constante, ¿no? Yo pensaba 12 años. Hay que aguantar una enfermedad tanto tiempo. ¿Cuántas veces esta mujer habrá salido de su hogar con la esperanza? ¿A cuántos médicos habrá acudido? ¿Cuántas veces esa esperanza habrá resurgido en su mente, en su corazón? Habrá caminado, sin importar los dolores, porque la esperanza era clara. Y sin embargo, volver con la cabeza gacha. La Biblia es clara al afirmar que había sufrido mucho. No sabemos con exactitud cuáles habrán sido los tratamientos por los que ella habrá pasado. Pero cuanto la desesperación cada día es más grande, somos capaces de hacer cualquier cosa. La Biblia dice que esta mujer sufrió mucho, no solo por la enfermedad en sí, que se iba agravando al pasar el tiempo, sino por los tratamientos, por todo lo que hizo para poder curarse. Y la Biblia también es clara al decir que cada vez estaba peor. Como producto de todos estos viajes, de todos estos tratamientos, también nos enseña la Biblia que ahora, además de la enfermedad, del agravante, esta mujer ahora tenía una condición social pobre. O sea, no solo que había desmejorado en su salud, sino que había perdido todo. Todos los bienes, todo lo que tenía. Tremenda la situación. Yo pensaba también en el aspecto psicológico, emocional, lo difícil que es para alguien reponerse a una situación así. Vapuleado por el hecho de pensar y decir, bueno, capaz que hoy es el día y que no lo sea. Someterse a tratamiento que sea y darse cuenta que el resultado no llega y que encima ahora te embarga la pobreza. Y si esto, como si esto fuera poco, ¿no? La Biblia no habla de una enfermedad. Miren lo siguiente, ¿no? El versículo 34, ¿sí? Cuando Jesús le dice, hija, tu fe te ha hecho salva y ve en paz y queda sana de tu azote. La palabra de Dios no emplea, ¿sí?, un término el cual se pueda describir como enfermedad, sino más bien como castigo, como azote. Es que las enfermedades de aquellos tiempos, consideradas incurables, eran consideradas también un castigo divino. O sea, tenía de alguna forma un pensamiento teológico de que por alguna razón vos estabas padeciendo eso. Había una estrecha relación de causa y efecto, o sea, vos hiciste algo malo y entonces ahora Dios te está castigando. Nosotros no podemos separar que la enfermedad no es causa del pecado, sí lo es, Dios no creó la enfermedad. Dios creó la vida. La enfermedad es resultado del pecado. Ahora, distinto es que nosotros pensemos que toda enfermedad, ¿sí?, es pura y exclusivamente el resultado del pecado personal de una persona, de alguien. ¿Se entiende? Imagínense ustedes, a ver, es verdad que muchas enfermedades vienen por herencia, es verdad que muchas enfermedades vienen por los malos hábitos,
pero muchas de ellas solo encontramos que es la consecuencia de vivir en un mundo de pecado. Muchas veces nos cuesta explicar, o mejor dicho, entender, aceptar, porque hay niños que nacen de tal manera, con tal o cual enfermedad. Nos es difícil aceptar que haya niños que tengan que morir siendo tan jovencitos. Y esta mujer, lo único que le habían dicho era que su enfermedad era el resultado del pecado. Y por algo estás así. Dios te ha castigado. Incluso los saduceos, ¿no? Tan estudiosos, creían, como todos nosotros, la omnisciencia de Dios, o sea que Dios todo lo sabe, Dios sabe a futuro. Entonces, algunos decían que las enfermedades, las personas que nacían con alguna enfermedad, era como que cobraba por anticipado por los pecados que iba a cometer en su vida. Entonces, imagínense ustedes, una mujer de esta manera, ¿no? Con toda esta enfermedad, con toda esta carga emocional, y que encima, ¿para qué va a acudir a Dios si Dios la ha castigado? Notemos algo más. Sí, acompáñenme allí en el libro de Levíticos. Levítico capítulo 15, versículo 25, dice así: Y la mujer, cuando siguiere el flujo de sangre por muchos días fuera de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. ¿Qué significa esto? Que una mujer en el periodo era considerada inmunda, impura, o sea, no podía ir al templo a adorar, no podía mantener relaciones con su marido, tenía que estar como aislada. Imagínense durante 12 años. Por alguna razón, la Biblia no presenta que esta mujer acudió a Cristo con algún familiar. No presenta que la Biblia que esta mujer acudió a Cristo con algún amigo, como si en Marcos capítulo 2 vemos que 4 amigos llevaron al paralítico. Esta mujer vivía aislada, relegada socialmente. Por eso es tremenda la historia de esta mujer. Una mujer que sufría físicamente, emocionalmente, psicológicamente. Una mujer que socialmente era relegada. Y una mujer que en el aspecto religioso era considerada como una pecadora, porque por algo tenía esa enfermedad. Sin embargo, escucha hablar de Cristo, de un Jesús que es capaz de aceptar a todos sin mirar sus pecados, de un Jesús que es capaz de juntarse con aquellos que son despreciados, que es capaz de devolverle la vida a un muerto, de quitarle los demonios a alguien. Es por eso que renace la esperanza en esta mujer y decididamente va a su encuentro. Pero claro está, era tanta la dificultad para moverse, para caminar, que cuando esta mujer llega a la orilla del mar, ya Jesús no estaba allí. Escucha que había ido a la casa de Mateo. Bueno, empieza a ir hacia lo de Mateo. Y la realidad indica que cuando llega ya Jesús estaba yendo a la casa de Jairo. Finalmente, casi al darse por vencido, encuentra a Jesús caminando en medio de una multitud. El hecho de que Jesús estuviese rodeado de tanta gente hizo que el camino sea más lento. Por lo que, según Lucas, dice que caminó y se lanzó y simplemente alcanzó a tocar el borde del manto de Cristo. La Biblia, y esto es muy conocido, dice que fue instantáneo. El contacto fue instantáneo, a tal punto que la fuente se secó y se recuperó completamente. Acompáñenme en la lectura porque es muy interesante. El versículo 30 dice que, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud le dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? El apóstol Pedro fue el primero en responderle y decir: Señor, ¿qué estás preguntando? Todos te tocamos. Y la verdad que esta pregunta me despertó otras preguntas, por lo menos a mí, ¿no? ¿Acaso Jesús no sabía quién le había tocado? Sin duda que sí. Evidentemente no era esa la pregunta, o sea, que Jesús quería hacer, o la respuesta, mejor dicho, que él quería escuchar. Él quería llevar a la multitud, a todos aquellos que lo estaban rodeando, a otra cosa. Y me preguntaba, ¿no? ¿Y qué es lo que quería demostrar Jesús? Bueno,
En primer lugar, sí, creo que es importante destacar que Jesús quería que todos conociesen lo que había ocurrido. Era muy probable que esta mujer, así como llegó, con un perfil muy bajo, sin querer que nadie se entere, se hubiese vuelto y fuesen muy pocos los que estuviesen, ¿sí?, en conocimiento de lo que había sucedido. Jesús quería que este milagro, finalmente hasta lo supieses vos y yo, estuviese escrito, fuese de alguna manera predicado en todos lados. Ahora también creo que hay otras cosas que son importantes que destaquemos. Fíjense el versículo 34. Hay un énfasis. Jesús dice: hija, tu fe te ha hecho salva. Claro está, esta mujer había pensado: si tocare su manto, seré sana. Incluso hay registros de que otros habían tocado el manto de Cristo y se habían curado. Entonces, tratando de eliminar toda clase de superstición, vemos que en esta historia hay un énfasis en la fe, en el hecho de creer. Obviamente de creer en Cristo. Y fue tu fe en Cristo, la que te ha hecho salva. Otra de las enseñanzas que podemos encontrar aquí, fíjense ustedes, en el mismo texto, en el versículo 34, Jesús le dice: tu fe te ha hecho salva. Hay un vocablo griego, soso, que puede ser traducido como sanar o salvar. Por alguna razón, la mayoría de las versiones, incluso esta, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, dicen salvar, hacen énfasis en la salvación. Incluso cuando el versículo 33 dice que la mujer, temiendo y hablando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino, se postró delante de él y le dijo toda la verdad. No es difícil pensar que en ese toda la verdad, esta mujer no solo le habrá dicho: fui yo, le habrá contado todo lo que sentía, todo el sufrimiento. Es por eso que Jesús también hace un énfasis en lo espiritual, porque las enseñanzas que tenemos de esta pregunta no es solo que todos se enteren quién había sido, que ocurrió un milagro, sino también en el encuentro personal con esta mujer, quitarle toda duda de que había sido no solo sanada, sino también salvada. Dice: vuelve en paz, ¿sí? Vuelve en paz. Queda libre, ¿sí? Queda libre de este azote. Y por último, por lo menos en esta historia, es interesante cómo el único que se dio cuenta de ese toque fue Cristo. A tal punto que Pedro dice: ¿pero quién? Todos te tocamos. Y yo pensaba cuando leía esta historia, ¿cuánta gente sufriendo por X motivo, ¿no? Por problemas quizás de salud, problemas espirituales? Y aunque muchas veces podemos estar rodeados de personas, de familiares, y ellos no pueden percatarse de lo que vos estás viviendo, una simple oración, un simple pensamiento, Dios lo sabe. Qué lindo es esto, ¿no? Una mujer rodeada de gente. La gente pasaba completamente desapercibida por esa multitud. Pero Jesús sintió ese acercamiento, eso casi imperceptible. Y a veces, cuando nos alejamos de Dios, cuesta volver, cuesta retornar. No porque uno no sepa dónde queda la iglesia, dónde están los hermanos de iglesia, pero el enemigo es tan astuto que nos va enredando, nos va alejando. Y a veces las oraciones son pequeñas, son breves. Lo que uno puede hacer al respecto es poco, sin embargo es mucho delante de los ojos de Dios. Pensaba en Jonás, orando en el vientre de un pez, en Manasés, en medio de una cárcel, lejos de su ciudad. Bueno, había hecho todo un desastre, ¿no? Como rey, sin embargo, Dios lo perdona, lo restituye. ¿Cuántas oraciones casi imperceptibles? La oración de Ana en el templo. Pienso en Elí, el sacerdote, que era el primero que tendría que haber entendido lo que estaba pasando, porque era una cuestión espiritual, y dijo: estás borracha, y nada que ver. Una oración que salió del corazón, pero no de la boca. El Señor lo escucha. Y esta es una historia que nos enseña
que no tenemos que dejar de orar, que no tenemos que dejar de buscar a Jesús sin importar cuál sea nuestra situación. Que no es fácil llegar a Cristo, ya está escrito, no es fácil, pero tampoco es imposible. La historia sigue, ¿no? Miren qué interesante, versículo 35 dice que mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. Si hay quizás algún mensaje que uno no quiere recibir, es este, ¿no? Yo pensaba y trataba de ponerme en lugar de Jairo. Hay noticias que son tremendas, que nos marcan de por vida, ¿no? Quizás le esté hablando a alguien que justamente perdió un ser querido, un hijo, una hija, un hermano, un papá, una mamá, y nunca más se va a olvidar de ese momento en el que recibió esta noticia, ¿no? Yo pensaba en esta historia y decía lo difícil que habrá sido incluso para el siervo dar esta noticia. Ahora, cuando uno empieza a leer una y otra vez la historia, se da cuenta de algo más. El versículo 30 dice: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Miren, a priori esta pregunta puede ser el resultado de un respeto. ¿Sí? El siervo quizás conocía a Jesús, sabía que era un hombre muy ocupado, entonces ya no es tiempo de molestar al maestro. Ahora, cuando uno lo sigue leyendo una y otra vez, uno llega a preguntarse, ¿y no será que esta pregunta es simplemente el resultado de alguien, ¿sí?, muy correcto, muy noble, siempre interesado en el bien, pero que no da lugar a la fe? Y yo pensaba, este hombre representa a todos aquellos que muchas veces, queriendo hacer el bien, no hacen otra cosa que impedir que Dios sobre en la vida. Guarda, queridos hermanos, con relacionarnos con aquellas personas que son muy racionales, pero al ser tan racionales no le dan lugar a la fe. Y yo no digo que aquel que cree en Dios no sea una persona racional, porque en la medida que vos vas conociendo a Dios, nada más razonable que creer y depositar nuestra fe en Él. Pero guarda con aquellos que no le dan lugar a la fe, que por ahí dándote un consejo no hacen más que apartarte de Dios. ¿Cuántas personas llegan a dejar de creer en Dios porque depositan su fe en otras cosas en esta vida? Yo quiero invitarte a leer una cita allí en el Espíritu de Profecía, en el deseado de todas las gentes. Miren qué interesante lo que decidió hacer Jairo. Dice así: mientras estaban todavía en camino, un mensajero se abrió paso a través de la multitud, trayendo a Jairo la noticia de que su hija había muerto y era inútil molestar ya al maestro. Mas el oído de Jesús distinguió las palabras: no temas. Dijo: cree solamente y serás salva. Y miren esto, Jairo se acercó aún más al Salvador y juntos se apresuraron a llegar a la casa del príncipe. Maravillosas palabras. ¿Qué hubiese sido de Jairo si hubiese decidido creer en lo que el siervo le decía? En el hecho de decir: es verdad, ya el Señor no puede hacer nada por mí. Sin embargo, él tomó la decisión de acercarse a Jesús y decidió caminar junto con Jesús hacia donde se encontraba su hija que había muerto. Y la realidad es que muchas veces nosotros tenemos la oportunidad de decidir qué vamos a hacer. Ante una situación difícil, ante un problema, ante una enfermedad, ante la misma muerte, podemos decidir dejar de creer en Dios o acercarnos más y caminar juntos. Y yo creo que en el momento que estamos viviendo en medio de esta pandemia, donde quizás estás sufriendo porque tenés algún familiar internado, algún familiar que han intubado incluso, o donde estás sufriendo porque no pudiste despedirte de un gran amigo, de un familiar, o estás sufriendo porque la cuarentena quizás no te afectó físicamente, gracias a Dios, pero
estás embargado en deudas, o sea, el hecho de no haber podido llevar adelante como lo venías haciendo tu trabajo, hoy tenés un montón de deudas. Este es un momento para seguir creyendo en Dios, este es un momento para acercarnos a Dios, para decidir caminar juntos. Mira, déjame contarte por lo menos una experiencia personal que viví hace unos años. Con mi esposa Rocío, a quien sé que quienes están allí la conocen, fuimos bendecidos con el nacimiento de nuestro primer hijo, Santiago, hace ya 7 años. Pero él nació prematuro, a los 7 meses. Y luego de unos días de disfrutarlo en casa, fue diagnosticado con una hernia inguinal que, a diferencia de una hernia común, como muchas veces ocurre, le tomó parte del intestino. Aquel día yo me encontraba un sábado predicando en una iglesia a más de 100 kilómetros. Habíamos decidido que Rocío le iba a llevar al médico, no parecía grave, y así que yo viajé y estaba predicando. Así como ahora estaba predicando en un púlpito, en una iglesia, y de pronto me empieza a sonar el celular. Obviamente que no atendí y seguí predicando, pero al instante empezó a sonar el celular de una hermana y obviamente que atendió y se dirigió hacia adelante, hacia donde yo estaba, y me dio el celular. No pude seguir predicando, se hizo un silencio, atendí la llamada y era una enfermera diciéndome que nuestro hijo lo tenían que operar de urgencia, por lo que les comentaba recientemente, ¿no? Había una hernia que había tomado el intestino, ya había parte del tejido que estaba muerto y entonces tenían que cortar y volver a unir. Al ser un bebé prematuro, ¿sí?, en una edad corregida de un bebé recién nacido, las paredes del intestino todavía no estaban bien formadas, por lo que había riesgo de vida. Así que me dijo, usted tiene que dejar todo lo que hace ahora, ¿sí?, y venir urgente porque van a operar y la vida corre peligro. La verdad que fue tremendo, es como que si bien estaba en medio de la iglesia, ¿no?, con todos los hermanos, ustedes se pueden imaginar, me quedó la mente en blanco, ¿no?, sin saber qué hacer. Realmente los hermanos me dijeron, vamos a orar y usted ya viaje. Fueron muchos los días, ¿no? Finalmente fueron 2 operaciones, la segunda de mucho riesgo, y cada día recuerdo, ¿sí?, cómo entrar en contacto con la palabra de Dios nos llenaba el corazón, nos daba paz. Cada noche cuando nos juntábamos con Rocío a orar, realmente sentí como nunca antes al Señor cerca. Y aunque tenga un título de teólogo, nunca había entendido el poder de la palabra de oración, de la palabra de Dios y de la oración como en ese momento, ¿no? Hoy, pasado el tiempo, reconozco que ese fue el momento, ¿no?, más cerca. Ese fue el momento en que aprendí a caminar con Jesús. Ese fue el momento en que aprendí a acercarme. Tenemos allí, comparto una foto, de un antes y un después. Y cómo el Señor nos ha bendecido con la salud de Santiago, con su vida. Por eso te invito, ¿sí?, a que vos también puedas decidir creer en Jesús, sin importar los resultados, ¿no? El hecho de aprender a caminar con Jesús, como lo hizo Jairo. Aprender a caminar con Jesús. Fíjense cómo termina esta historia, es conocida. Allí en el capítulo 5, dice el versículo 37 que no les permitió que le siguiesen nadie, sino unos pocos discípulos. Entró a la casa del principal de la sinagoga, echó a todos y solo se quedó con sus padres. Me encanta la historia como la cuenta la hermana Elena de Guay allí en El deseo de toda la gente. Miren cómo termina esta historia. Jesús se acercó a la cama y, tomando la mano de la niña en la suya, pronunció suavemente en el idioma familiar del hogar las palabras: «Muchacha, a ti te digo, levántate». Instantáneamente un temblor pasó por el cuerpo inconsciente. El pulso de la vida volvió a latir. Los labios se entreabrieron con una sonrisa. Los ojos se abrieron como si ella despertase del sueño, y la niña miró con asombro al grupo que la rodeaba. Se levantó y sus padres la estrecharon en sus brazos, llorando de alegría. Impresionante la escena que acabamos de leer.
lo que habrá sido para ese padre caminar y ver el rostro de su hija muerta, tocar el cuerpo, sentir sus manitos frías. Sin embargo, allí estaba Jesús. Y la escena es maravillosa, es emocionante. Dice que un temblor pasó por el cuerpo y le volvió a dar vida. Sus ojitos se abrieron, su boca dice que desbozó una sonrisa. Y yo pensaba y digo, lo que va a ser ese día, porque esta historia, junto con la de Lázaro, son un preámbulo de lo que va a ser la venida de Cristo. Y la verdad que cuando leemos esta historia llegamos a la conclusión de que vale la pena seguir creyendo. Y que este no es un momento si perdiste a alguien, a algún ser querido, a algún familiar, a algún amigo, para cuestionar por qué Dios no está, por qué Dios no hizo, sino para confiar en Él y para ampararnos en la segunda venida de Cristo, lo que va a ser ese día, cuando esas madres reciban nuevamente a sus hijos, cuando puedas reencontrarte con tu hermano, con tu hermana, con tu papá, con tu mamá, con ese gran amigo, con esa amiga. Vale la pena seguir creyendo. Mira, no por casualidad aparecen estas dos historias en una. Una mujer que hacía 12 años que no vivía porque eso no era vida. Una niña que a los 12 años literalmente perdió la vida. Para enseñarnos que sea cual sea la situación que estemos viviendo, el Señor puede resolverla. Sea cual sea el problema que estés pasando, el Señor puede resolverlo. Pero claro está, es necesario acudir a Cristo. Quiero terminar con un texto bíblico. Allí lo podemos encontrar en Salmos capítulo número 50. El versículo 15 dice lo siguiente: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Queridos hermanos, amigos, que el Señor les bendiga y que esta también sea la realidad en nuestra vida. Amén.